A mí me gustaría de compartir la pantalla. Veo si está bien. ¿Me escuchan bien? Entonces, buenos días a todos y todas. Muy contenta de estar acá con ustedes. No pude estar con ustedes durante todo este año debido a una enfermedad en mi familia. Ahora soy también una cuidadora. Voy a hablar un poco de ellas. Pero estoy contenta de poder participar de esta última reunión del año de GESFID y espero estar con ustedes en el próximo año. Pero pudimos mantener publicaciones, ¿no, Euge? Colaborativas durante todo este año. Hicimos un dossier, yo, Euge y Sandra Caponi, en Revista de Estudios Feministas de acá sobre salud mental y género. Estamos organizando otras cosas para 2024, 2025. Gracias, Euge, por estarmos juntas. Hace tiempo que no hablo español, lo siento por los portuñoles por el medio, ¿sí? Entonces, creo que es un momento sensible de la política en Argentina cuando vemos pasar algo muy cercano a lo que pasó en Brasil, otros países, en el que el movimiento de extrema derecha, con discursos de odio, odio a la izquierda, odio a lo Estado, se adueñan del debate público y toman el debate público no con ideas, sino invitando a todos a odiar. Entonces, creo que el trabajo de Eva y Luz nos permite pensar en este momento como sentimientos y emociones del mundo privado eh, llenan el espacio público o donde el espacio público está ocupado por problemas del mundo privado. Eva Iluz es una investigadora franco-marroquí que es profesora de Tel Aviv y retoma mucho a la obra de Foucault y de Bourdieu con las ideas de capitalismo de vigilancia y capital emocional. Ella tiene una característica muy similar a Foucault y Bourdieu, que es que su trabajo, su investigación es reconocida dentro y fuera de la academia. Sus libros tienen récords de ventas. Y segundo Eva y Luz, esto se da por el mismo fenómeno que ella explica, que es que estamos muy ocupados por nuestra vida emocional o lo que ela chama de capitalismo afectivo, que explicaré en la secuencia. Entonces, mi presentación, voy a hablar de esas obras. Aquí. Se divide en tres partes. Por primero hablo un poco sobre el concepto de capitalismo afectivo, que ya está en los clásicos de sociología, Marx, Durkheim, Weber y Simmel. En segundo hablo cómo llegamos al capitalismo afectivo, su contexto histórico y finalmente temas de investigación contemporáneos en el área de salud mental y sobre cuerpo y libertad. Eh, entonces, eso que Eva Iluz llama de sociología de las emociones es lo que ella investiga como la transformación de la cultura y costumbres contemporáneos en contacto con diferentes teorías terapéuticas. Para Iluz, estas teorías terapéuticas son menos una explicación de quiénes somos y más formas de convencernos de que lo somos. Por tanto, ejercen un efecto de teoría, de performatividad.
Y pensar las sociedades en términos del yo, segundo Iluz, que es una consecuencia de ese capitalismo afectivo, conduce a un cambio particular en la forma en que gestionamos nuestras emociones y nuestro comportamiento. Eva y Luz comienza con esta pregunta: ¿cómo que utilizamos los objetos en la sociedad moderna? Ella da un ejemplo de una periodista. Es una periodista que mantiene un blog sobre su vida privada y cuenta sobre una cita que tendrá con un pretendiente. Y su diario muestra cuánto ella gastará para prepararse para esta cita, cuánto gasta ella y cuánto gasta el pretendiente. Ella gasta 700 libras, eso en Inglaterra, y él gasta apenas 100 libras. Entonces, Iluz muestra cómo nuestro encuentro emocional se anticipa mediante actos de consumo. Y por tanto, realizamos intercambios en el mercado para expresar sentimientos. Y esto ya está en los clásicos de la sociología, como ya hablé, como en Weber, que destaca el papel de los sentimientos en la acción económica. Weber muestra cómo la angustia de la duda de considerarse elegido o no para el reino de los cielos, y esta duda que hace que los fieles se dediquen metódicamente al trabajo como forma de garantizar su fe en la salvación. Eso está en Ética Protestante e Espíritu del Capitalismo. En Marx, la idea de trabajo alienado, que hay una separación de la realidad, una pérdida de conexión con el objeto mismo del trabajo, y que crea una forma de embotamiento afectivo, separa a las personas entre sí, de su comunidad y de su yo profundo. En Simmel, la descripción de la metrópole que hace Simmel, esa diferencia entre pequeñas y grandes ciudades, donde la vida urbana crea un flujo interminable de estímulos nerviosos en contraste con la vida de una pequeña ciudad. Para Simmel, la actitud moderna es la indiferencia, una mezcla de reserva, frialdad e indiferencia que puede convertirse en odio. Y en Durkheim, la idea de solidaridad, que es nada más que un conjunto de sentimientos, representaciones que vinculan a los individuos con los símbolos sagrados de la sociedad. Y para hablar de eso, ¿no?, de esa relación ciudad y vida campesina, creo que es interesante esta película argentina que es Ciudadano Ilustre, es muy interesante. Entonces, Iluz hace esta pregunta: ¿el afecto no perjudicaría la vocación de la sociología? Y su argumento es de que el afecto no es acción en sí misma, antes es energía que nos impulsa a actuar. Lejos de ser preculturales, los afectos son significados culturales. Aprendemos a sentir las cosas según nuestra socialización. La frase "llegaste tarde otra vez" nos despierta sentimientos diferentes conforme el contexto. Si es mi jefe en el trabajo, tengo miedo de perder mi trabajo. Si es mi hijo esperando en la escuela, me siento culpable. Si es mi compañero de trabajo, me irrito. Entonces, los sentimientos dependen entonces del contexto. A través del afecto ponemos en
práctica, definiciones culturales y los afectos son aspectos interiorizados de la acción. Eso ya está en la obra de Norbert Elias, que es El proceso civilizador, en que este autor muestra que lo que llamamos Estado moderno es una suma de monopolio de violencia física, concentración de impuestos en manos de funcionarios especializados y contención de las pasiones o contención de la libido, que sería como esperar por la gente para comer, no comer con las manos, no orinar en cualquier lado, etc. Entonces, muchos arreglos sociales son arreglos afectivos. La división y distinción más fundamental que organiza todas las sociedades del mundo es la división entre hombres y mujeres, lo que los estudios feministas llaman de división sexual del trabajo, donde los hombres quedan lo trabajo productivo, mujeres con trabajo reproductivo, y así que se produce una separación y también una jerarquización donde el trabajo de hombres vale más que trabajo de mujeres. Y lo que se espera de los hombres es siempre la coraje, racionalidad, frialdad, y de mujer, feminidad, bondad, compasión, otimismo. Por eso que Bailuz cuestiona un poco esa idea de una cierta ambivalencia de la revolución sexual. Ella nos dijo que hay libertad para mujeres, mas hay junto una ambivalencia. Ella siempre recuerda de Madame Bovary, que si estuviera en el siglo XXI, tendría otras alternativas. Y me gusta mucho de esa obra que es de Ariana Rarbitz, que es una autora porteña genial, y que escribió esta obra Muera Amor, que en portugués es Morra Amor, que es como una Madame Bovary del siglo XXI. Ella hace una broma de esa relación de la mujer con casamiento, con hijos, mas que al final son los hombres que irán a decidir cuál es su destino. Es muy, muy, muy interesante. Entonces, el argumento central aquí de Luz es que la creación del capitalismo fue de la mano de la creación de una cultura afectiva intensamente especializada. Eva y Luz no gusta mucho de las datas, pero si pudiéramos elegir una data sería el año de 1909, que es el momento en que Freud viaja a los Estados Unidos para las conferencias en la Universidad de Clark, donde expuso las principales ideas de psicoanálisis. Hay una relación entonces para Eva y Luz, una relación de refuerzo entre esas ideas y la sociedad de consumo emergente en los Estados Unidos. Y las ideas principales aquí son del papel de inconsciente en la determinación de nuestros destinos, importancia de los sueños para la vida psíquica, la naturaleza sexual de la mayoría de nuestros deseos, y la familia como origen de la psique y causa de las patologías. Entonces, y Luz dije que tenemos un nuevo estilo afectivo, lo que ella llama estilo afectivo terapéutico. Que es un estilo afectivo? Son formas en que la cultura del siglo XX se preocupó por la vida afectiva, su etiología y morfología, y desarrolló técnicas lingüísticas, científicas e interactivas para captar y gestionar sentimiento. El estilo afectivo estuvo moldeado por el lenguaje de la terapia
Hizo entre la Primera y Segunda Guerra Mundial y ese proceso que comienza en los Estados Unidos luego se extiende para todo el planeta. El psicoanálisis, entonces, más que un cuerpo de conocimientos, se presenta como un conjunto de prácticas culturales. Y aquí hago una citación del libro de Iluz: las relaciones íntimas se han convertido en cosas que deben evaluarse, cuantificarse según una métrica determinada que todos nosotros conocemos, que son las pruebas de escala. Creo que todos aquí han recibido estos testes rápidos por correo electrónico, redes sociales. Haz el test si es nervioso, irritable, si te enamoras fácilmente. Y las respuestas siempre están en una escala de 0 a 10. Entonces somos invitados constantemente a medir nuestras emociones. Entonces tenemos un estilo afectivo cuando formulamos una nueva imaginación interpersonal, es decir, una nueva forma de pensar sobre la relación del yo con los demás, lo que Durkheim llama de interdependencia, a través de una nueva forma de pensar sobre la posición del yo en relación con su pasado. Isso vimos muito frequentemente com os influenciadores digitais que sempre dizem: "Ai, no passado eu tinha um eu como com problemas e agora lo reformulei por diferentes razões." Então, este hecho ha generado mercados que antes não existiam ou al menos não com a força que têm hoje. Una cuestión que es fundamental en la psicoanálisis es la idea de la construcción del yo, ¿no? Lo que todo mundo está acostumbrado a llamar normal en la conducta sexual es solo un punto de llegada. Esa es una citación de Peter Gay, el principal biógrafo de Freud. Freud dijo que el impulso sexual en su forma madura es una conquista, perdón. O sea, tenemos que trabajar mucho para conquistar esta forma madura. Entonces, Freud sitúa las relaciones sexuales, el placer, la sexualidad en el centro de este nuevo imaginario. Esto es lo que discute Luz con Cabañas en el libro La dictadura de la felicidad. El modelo psicológico del individuo ofrece nuevos marcos seculares y amorosos, ya sea en el conocimiento o en la superación personal, en los que la reflexión sobre las emociones y su gestión juega un papel fundamental. Y aquí hago una citación de otro libro de Iluz que hace con colegas, que es Le marchandise emocional, las mercadorías emocionales. Este modelo invita a reconsiderar la forma en que los individuos dan significado y valor a sus relaciones sociales, sus compromisos, comportamientos de vida, deberes, placeres, así como la forma en que se orientan en el plano moral. Ese punto también es fundamental para Iluz. Entonces, los saberes psi se basan en un discurso científico justificado por métodos de objetivación, clarificación, observación y medición empírica que hablé antes, y que permite el desarrollo de prácticas de reflexividad individualizadas, diseñadas para identificar, monitorear, transformar y regular
las emociones, que sería algo como tecnologías del yo de Foucault, pero muy diferente porque eso es, para Foucault es un control interno y aquí que vemos es una forma de manipulación. Entonces, esa idea de regulación de las emociones comienza a leerse en el debate público como un derecho del consumidor paciente. Eh, yo trabajé un poco sobre este tema en un artículo sobre el TDAH en Brasil, en el que en una consulta pública que sugirió que el gobierno brasileño dejara de proporcionar la Ritalina a población, los consumidores de Ritalina expresaron su deseo de tener este medicamento incluso ante la falta de evidencia científica. Entonces, esa idea de derecho del consumidor se adueña del debate público de una manera que podemos decir muy, muy poderosa. Eh, este discurso ofrece una receta genérica y por tanto personalizable que da sentido a las relaciones entre las emociones experimentadas y los acontecimientos vividos. Aquí de nuevo una citación, estas transformaciones están ligadas a una otra característica que las personas y sus emociones se han convertido en un objetivo de una industria en la que se dominan productos como salud mental, desarrollo personal y bienestar emocional. Y un segundo elemento fundamental es la relación de refuerzo entre los supuestos del psicoanálisis y las ideas de autoayuda inauguradas por Ismailis. Estas dos corrientes de pensamiento se unen y abordan el sufrimiento psicológico, infancia abandonada, baja autoestima, compulsión para el trabajo o el sexo como males democráticos, o sea, que dice respecto a todas las clases sociales. Entonces, el sufrimiento psíquico a partir de entonces concierne todas las clases sociales, convirtiéndose en un negocio rentable. Entonces, las ideologías políticas se marchitaron en favor de concepciones individualistas de sociedad. Y así el espacio público es copado por cuestiones del mundo privado y el sujeto participa en la esfera pública a través de la interpretación y exposición de sus sentimientos privados. Este credo terapéutico fue más allá al formular la cuestión del bienestar en términos médicos y patologizar la vida ordinaria. Y así, cuando existe un ideal de salud mental indefinido y en constante expansión, toda conducta puede ser catalogada como patológica. Ese es nuestro gran problema moderno, como diría Eva Illouz. Y por fin, mi último tema, que es la idea de amor y libertad individual. Iluz recuerda que amor es un factor de individualización o es una forma de expresión del individualismo moral. Cuando digo que estoy enamorada de alguien, que me empiezan a sonar las manos o me tiembla cuando veo eh, la persona amada, es porque creo y siento que esa persona es diferente a todas las demás personas en el mundo y que solamente ella puede hacerme feliz. Entonces, esto es parte de esa institución que es el individualismo. Entonces, la modernidad comprende la importancia del matrimonio por amor, por libre elección,
Entonces, el amor es un vector, una expresión, una forma de expresión de libertad. Hasta la Segunda Guerra Mundial, el amor estaba muy ligado, conectado con el matrimonio. Y hoy lo que tenemos, el Tinder, o sea, es posible de tener relaciones con muchas personas de forma rápida, geolocalizada, lo que contribuye y refuerza la separación entre el régimen sexual, que son relaciones rápidas de una noche, y el régimen emocional, que son las relaciones más duraderas. Entonces, la libertad sexual que venió junto con la revolución sexual, que es la idea clave de la práctica amorosa, es lo que permite esa separación entre un encuentro sexual y esa relación afectiva más duradera. Pero según Iluz, esa separación crea un caos, una incertidumbre y una forma de anomia, como diría Durkheim, una ausencia de reglas. Poderíamos preguntar si Eva Iluz es al final contra la liberación sexual, obviamente que no, pero ella marca esa idea de que hay una ambivalencia y que la propia idea de libertad es algo muy ambivalente. Entonces, en ese contexto se crean las industrias, industrias que generarán personas en términos del yo y principalmente en términos de imagen corporal. Eso que ella llama de capitalismo escópico, que son todos los días vivimos y vemos imágenes en cine, publicidad, televisión, moda, cosmética. Ese capitalismo escópico entonces transforma el cuerpo, principalmente el cuerpo de la mujer, en una unidad visual. Y en particular el cuerpo de la mujer en una unidad monetaria. Si teníamos en Marx, en el Capital, la idea de la exploración del cuerpo del hombre fuerte, en ese capitalismo escópico tenemos la exploración del cuerpo de una mujer que sea bello, es eso que lo hace valioso segundo parámetros muy restringidos. Entonces, por un lado, la revolución sexual es necesaria, pero por otro lado, esta libertad dio a los hombres una mayor ventaja, que es el surgimiento de los movimientos de extrema derecha, el crecimiento del uso de la expresión ideología de género muy constante aquí en Brasil para combatir las teorías, los estudios de género. Entonces, los hombres siguen siendo dominantes en la esfera militar, política y económica, y a las mujeres, ellas permanecen en el ámbito de los cuidados. Para Iluz, por tanto, un consumo como Tinder no beneficia a las mujeres, porque las mujeres están involucradas en la misma cultura sexual y sexualizada, donde sus cuerpos son al mismo tiempo valorados y devaluados. Cuerpos que son valorados donde se monetiza, que es el requisito de apariencia física agradable, segundo ciertos parámetros, como hablé, y al mismo tiempo devaluados en el sentido de que son cuerpos sexualizados y mismo ultra sexualizados, cuerpos que no están conectados a una persona moral, o sea, que esas mujeres no son respetadas cuando su cuerpo está en espacio público. Era eso. Muchas gracias por vuestra atención y paciencia.
con mi portuñol. Gracias. Muchísimas gracias. Eh, un montón de cosas me deja esta lectura que vos presentaste, esta selección y este análisis que planteaste. Por un lado, esto que planteabas del amor, me extrañaba, digo, ¿a dónde va a llegar el argumento? Porque no quería, digamos, pensar que lo más inmediato que se me ocurría. Pero sí, sí, entiendo que está vinculado con esta idea del control-estimulación que plantea Foucault, control como represión, pero también Uhum. como control como estimulación. Y en un momento dije, está hablando solo del amor romántico, está hablando en qué términos. Y pensaba otros amores, ¿no? Amores politizados, amores no individualizados, incluso el concepto de poliamor, que también se presenta acá, la relación del amor con los cuidados. Me parece que ahí hay un montón para tener en cuenta también y poder pensar ese diagrama más general, ¿no? Donde aun cuando el amor sea considerado en ciertos términos, no todos los amores se configuran de la misma manera. Y Sim, sim, sim. así que me parecía buenísimo que lo hayas traído. Después, antes de eso, eh, me pareció sumamente valioso que trajeras toda esa reseña, que ampliás y que, mm, vamos, robusteces de los vínculos del pensamiento de Luz y de la forma de construir el conocimiento que ella tiene y sus ideas con los pensadores clásicos. Que hayas traído a Weber, a Elías, a Durkheim, no es una nostalgia, habla de la potencia de lo que tuvo el conocimiento sociológico más clásico, más puro y duro, y cómo esas claves de análisis que trajeron siguen siendo claves abiertas, no anulan un pensamiento en la actualidad, siguen siendo soporte. Yo a veces dudaba cuando planteaba hace un tiempito, volvía a hablar de Durkheim y de lo social como entidad sui generis, que no es la mera suma de individualidades. Decía, ay, traigo algo tan básico, algo tan simple. Pero bueno, me parece que esa línea ahora me siento más reforzada. Digo, bien, si lo hace Eva y Luz, podemos volver a traer el espíritu del capitalismo, podemos volver a traer, y ahí voy a lo último que te quería decir, porque son estas tres cositas, traer también a Marx en otros términos que quizás no estén tan gastados y que nos permitan pensar también una forma de argumentar en los debates públicos que no sea rápidamente bloqueada, porque se tiene que ver con Marx. Entonces, volver a traer los manuscritos económicos filosóficos, volver a hablar del trabajo alienado en todas las dimensiones que él trae, y cómo vos planteaste esta relación entre el cuerpo del varón alienado, pero fuerte, productivo, que es la línea que toma Foucault cuando habla de los cuerpos dóciles y útiles, y acompañar esto del régimen escópico para pensar los cuerpos de las mujeres, me parece que cuando se hace serie en los análisis está buenísimo, porque no anula lo anterior, sino que lo va anexando a partir de un análisis que lo retoma. Así que me lo trajiste y también que traigan a Norbert Elías, porque es alguien que no en todos los ámbitos se toma en cuenta y los aportes que él hizo son fundamentales, son buenísimos. Yo no tengo tanto recorrido con Simmel, pero sí con el resto de los autores que traía, sí me parece que es buenísimo porque también nos habilita a plantear cosas, a plantear términos y argumentos que no sean tan actuales para que nos digan, pero eso es actual, hay que vaciarlo, es actual, no sirve, está interesado, tiene que ver con un contexto en el que está la ideología de género, en el que están el surdaje, como dicen acá, porque ni siquiera es el surdaje. Me parece que incluso estratégicamente, es una argumentación que hay que poder pulir para dar algunos debates. Esas eran las tres cosas, y lo que me gustó cuando contaste lo de Freud, que es cuando le dice a Jung, les traemos la peste, cuando viaja a Estados Unidos. La peste era el psicoanálisis. Y no sabía, no leí la biografía que hizo Peter Gay, leí la de Jones, la de Ernst Jones. No tenía Creo que la de Peter Gay es como considerada la principal bien. biografía de Freud. Es muy buena. Mira, lo voy a tener en cuenta. Y me parece que también se nos abre la posibilidad de leer algunos textos más de Freud.
aún con las limitaciones que tenemos quienes no nos hemos formado en psicología y con formación en psicoanálisis sobre todo, pero creo que vale la pena hacer algún esfuercito para tomar algunos textos de Freud. Quizá lo podamos incorporar como, y trayendo gente también para acompañar esas presentaciones. Eh, hay que romper tabiques disciplinares, lo exige la hora. Solo esos eran mis comentarios, Marcia. Si quieren ustedes también hacer algún comentario antes que pasemos a la presentación de Esteban. No, dos comentarios chiquititos. Nada, gracias Marcia, la verdad que está... eh, Hola, Julia. te rec- Hola. Eh, no, este recorrido sobre la noción de capitalismo emocional me parece fundamental, porque logra de alguna manera eh, pensar otras formas de estas culturas terapéuticas, o sea, no solamente como una estrategia para el control y la estimulación y la normalización de ciertos individuos, sino esto que de alguna manera se ve muy, muy frecuente hoy por hoy, que es la producción constante de más y más mercancías, digamos, para ese fin, ¿no? Y pensaba, me pareció muy, muy importante este recorrido que hacías sobre el psicoanálisis. Pensaba, no sé si trabajaste Intimidades Congeladas, que son estas tres conferencias que da Iluz, y ella ahí pone otras dos emergencias del capitalismo emocional o del nuevo estilo terapéutico que fundamenta este capitalismo emocional, que es el feminismo de la segunda ola, que creo que ahí va parte de lo que vos decías con la noción de la liberación sexual, de la revolución de la libertad sexual, y hacía esta distinción de que, en definitiva, en esos momentos, esta democratización que se ve en la esfera pública está a contrapelo, ¿no? De toda esa, de todos esos mecanismos que sitúan el cuerpo de la mujer en el hogar y en las tareas de cuidado, etcétera, ¿no? Entonces, esa disociación, digamos, esa diferencia imprimía una suerte de presión, ¿no? Para que justamente se pueda, de alguna manera, equilibrar esas articulaciones. Y después, por otro lado, la introducción de la psicología, más de la psicometría en las fábricas, ¿no? El fenomenal estudio de Elton Mayo. Ahí es como que de alguna manera está esta idea o surge esta idea de en un ambiente calmo, en un ambiente tranquilo, donde todos más o menos nos respetamos nuestras emociones, por más de que obviamente hay jerarquías y demás, la productividad es mayor, ¿no? Entonces, en ese sentido, cómo se asocia, digamos, la fábrica y el poder terapéutico para de alguna manera aumentar esa productividad. Nada, sumar eso porque, bueno, parece que es como parte de todo lo que vos pudiste escribir muy bien. Y, y pensaba en esto de Tinder, de la separación régimen sexual, régimen emocional, con, bueno, una nueva aplicación que hoy surge, que es OnlyFans, que ya ahí es como, no sé, de otra forma, ¿no? Porque desde ya se monetiza esa exposición, digamos. Eh, y nada, bueno, es un tema que me parece muy interesante, como las redes sociales y demás en esta nueva construcción. Nada, cositas. Te agradezco nuevamente, Marcia. Gracias, Julia. Sí, muchas gracias, Hola, Julián. Marcia, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Claudia? Bueno, Hola, bien. Claudia. Hola, ¿cómo estás? Bien. A mí, bueno, me parece interesante dentro de una línea de tiempo, ¿no? En el cual se puede preguntar cómo se controla la pulsión sexual en el Fordismo-Taylorismo. En el caso de Argentina, me preguntaba en el 2001, con la crisis económica, cómo se eh, gestionaba el deseo, ¿sí? Y en el caso de la represión de la sexualidad durante la dictadura y sus consecuencias,
que las estamos padeciendo hoy. Están invisibilizadas o negadas, pero este presente no es casual, ¿verdad? Y bueno, hay muchísimo, me interesa mucho el tema del cuerpo y las mujeres, porque también al ser cuerpo de opresión tiene que ser cuerpo de liberación, ¿sí? Y como la pregunta que a mí me atraviesa es el amor a la vida, que es lo que se tensiona en cada momento de la historia con la pulsión de muerte, porque uno pretende pensar que nadie va a destruir el lugar donde habita, ¿no? Y en la pandemia me dejó, bueno, descubrí un término de la psicología que da cuenta de la incapacidad de un sujeto de no tener la posibilidad de entender sus propias emociones. Entonces no las puede reflejar. Para el caso de la antropología, recientemente se estudia la antropología de las emociones, lo hace un inglés y un argentino en México, así que es área de vacancia también, ¿no? Gracias. Voy a hacer un comentario muy, muy chiquito más allá de lo que vos planteaste y de lo del amor a la vida, un poco lo habíamos hablado antes de abrir el grupo, la cuestión ambiental también y cómo eso se inscribe en agendas, no quiero decir políticas, en agendas de derecha. Vos planteaste la represión de los cuerpos en la dictadura, refiriéndote a la nuestra, la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Hay un documental que recomiendo muchísimo para quienes quieran tener una aproximación, que es el documental El silencio es un cuerpo que cae, de Agustina Comedy, que estaba en portales, no sé si del Inca, Contar, Mili, vos estás más En Cinear seguro que Cinear. estaba, y en Movie, si alguien tiene esa Bien. plataforma. Que plantea algo interesante, Clau. ¿Por qué? Porque ella lo que plantea es también los cuerpos más normados y las sexualidades más normadas también atravesaron imaginarios de los grupos de resistencia, de las agrupaciones, agrupaciones políticas, y al interior de esas agrupaciones lo que ella planteaba, que no es que la única que lo plantea, ella lo plantea a partir de un documental sobre la vida de su propio padre, cómo eso estaba vigente y cómo eso habilitaba y deshabilitaba, a ver, no diría ascensos, sino integración al interior de los grupos. ¿Qué se podía decir? ¿Qué no se podía señalar? Y después hay otro texto, ya no estamos hablando de un documental, sino de un libro que es Ana Alumbrada, que espérenme un segundito que se los muestro, porque lo tengo por acá. Acá. Ana Alumbrada, de Alejandra Slutsky, que también trabaja la historia de su propia madre, y si bien no es el único punto, porque es un libro que también habla de estos vasos comunicantes entre la dictadura y el manicomio, por decirlo de alguna manera, hay un elemento que tiene que ver con la sexualidad de su mamá, con las elecciones sexuales de su mamá, que está presente también. Por eso digo, no es el único elemento, porque también está atravesado, digamos, la disidencia sexual está vinculada a la locura y al encierro, pero está la disidencia sexual como uno de los elementos. Y bueno, solo para contarte, Clau, porque vos sos muy receptiva a este tipo de recomendaciones, no solo a las académicas, así que hago extensiva esta recomendación también a todos quienes quieran estar en tema con estos estudios. El silencio es un cuerpo que cae, si no me equivoco, era en Córdoba. Así que, Julia, tenés ahí toda una cuestión muy interesante. También la construcción estética que hace, ¿no? Las presentaciones, y acá también es un libro collage que tiene documentos que ella recuperó y reflexiones. Son textos muy interesantes.
Miren, lo último que puedo decir para darle serie, vieron que el 3 es el número divino. Entonces, hice estas 2 recomendaciones y la tercera que hago es Aparecida de Marta Dillon, que también trabaja sobre la historia de su mamá, y ella plantea la resistencia al interior de los centros clandestinos de detención, la resistencia que implicaba que se arreglaran la ropa, que se cambiaran la ropa, prácticas de cuidado en términos estéticos, que en el afuera uno podría pensar términos estéticos muy mainstream, ¿no? Muy hegemónicos, pero que en un contexto de despojo total, de cualquier forma de personificación, ¿no? De individualización de los cuerpos, pienso bien en términos de institución total de Goffman, era un acto resistencial de parte de las mujeres, coserse, cambiarse la ropa, armarse nuevas prendas, ¿sí? No se puede pensar la estética de la misma manera adentro que afuera. Mili, No, sí, solo agregar algo muy chiquito, porque justo terminaste ahí. Una compañera, que ahora no recuerdo su nombre, investigadora, socióloga, lo que ella investiga son, que es muy difícil porque justamente esas huellas materiales son muy pequeñas o quizás son relatadas, prácticas vestimentales, le dice ella, que también tiene que ver no solo con la resistencia y la estética, que sabemos que la estética es política, de acomodar y etcétera, sino de algo de lo indigno de un cuerpo desnudo, digamos, ante otro o del propio. Entonces, específicamente utilizaba esa palabra. Digo, bueno, y la sociología, que en ese sentido es tan rica también, digamos, ¿no? Como para amplitud y nomenclatura, con lo bueno y con lo que por ahí complejiza. Está bueno por ahí tener esa palabra como práctica vestimental para llevarlo adelante. No me acuerdo cuál era, y si lo acabas de nombrar, el ejemplo de no me acuerdo si a ella la secuestran con una bufanda que era de su mamá y hasta el día de hoy la tiene y hoy en día es una prenda muy chiquitita. Ese era como el ejemplo que le había permitido pensar todo esto, o si había tejido una bufanda, me parece que era así en realidad, en clandestinidad y detenida, y le habían podido dar a esa hija, o sea, esa madre desaparece, y a esa hija, que con la edad que tendrá hoy, esa bufandita, digamos, mira, ¿no? Y ahí es una cuestión de todo lo que estás reponiendo. no me acuerdo exactamente si fue Marta Dillon. Tendría que volver a leer el libro. Igual le vamos a preguntar a Flavia, que lo está leyendo o lo va a leer en Sí, estos yo días. también voy a buscar esta data específica, porque está Genial, bueno tener, es tan ejemplar, tan paradigmático, que está bueno tener, sí, total. recomponer el nombre y la historia. Buenísimo. Si quieren hacer algún comentario, si no, ya le damos lugar a Esteban. Bueno, Tevi, te escuchamos. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Primero agradecerte, Marcia, la verdad que me encantó la exposición y bueno, el trabajo de Beilú, que me parece que ahora viene también, o al menos en muchos puntos en común, digamos, si bien trabajando aspectos distintos en otros sentidos. Pero básicamente la idea era traer un poco, cuando conversábamos con Eugenio y Marcia, traer un poco el trabajo de Eva Iluz, en particular del libro La salvación del alma moderna, una partecita que tiene que ver con la introducción y otra que es el capítulo 5, que es el sufrimiento triunfante, ¿no? Es un libro que se publicó en inglés en el 2008 y después la traducción al español, que es en la que me baso, es del 2010. Y ahí creo que también van a aparecer muchas de las cosas, como decía, que ya también iba mencionando Marcia. Intento no repetirme tanto, pero me interesa presentar algunas cuestiones, como decía, de la introducción que da para mí, a mi entender, una cuestión de la perspectiva teórica en la que se está anclando, digamos, desde donde que problematiza, digamos, la cuestión acá en particular de las terapias. Y
separan básicamente desde la sociología o lo que ella conoce como ella describe como sociología de la cultura, para estar pensando o empieza en la introducción rastreando que existen múltiples críticas a lo que vendrían a ser las terapias o estudios sociales sobre las terapias y que dentro de estas múltiples estudios existe un cierto consenso que tiene que ver con que la doctrina terapéutica es moderna, ¿no? En términos sociológicos, por excelencia. Y que a este discurso terapéutico en el que se ancla, digamos, las múltiples terapias, eh, se le han hecho al menos dos grandes críticas generales que también son críticas que podemos decir se pueden trasladar a la cuestión de la modernidad como estructura más general, ¿no? Una primera de estas críticas es la que llama la crítica comunitarista de la modernidad o también de la terapia y que básicamente lo que está sosteniendo con la idea de, entre otros autores, Lasch, la idea de eh, las terapias lo que vienen a expresar es un individualismo o subjetividades cada vez más atomizadas y las terapias fomentan eso, ¿no? Las terapias también lo que hacen es producir las mismas enfermedades que dicen estar curando, pero generar un tipo de vínculo particular del individuo con uno mismo y de algún modo, digamos, presentando a este individuo como si fuera asocial, ¿no? De ahí una cierta idea de desvinculación con la dimensión más institucional. Por así decir, las terapias incentivan a poner las preferencias o los gustos individuales sobre nosotros mismos en detrimento de la dimensión de la vida más colectiva, por así decirlo. Esa vendría a ser una primer crítica general en la que rastrea varios autores que se posicionan ahí. Por otro lado, otra de las críticas es, dice, la de Michel Foucault, y en este trabajo de historización, digamos, de los distintos saberes de conocimiento. Dice, es una de las críticas más radicales justamente a esto que caracteriza como discurso terapéutico. Y cita mucho el trabajo de historia de la sexualidad de Foucault en esta idea de cómo el disciplinamiento ha hecho, digamos, eh, o las prácticas de las confesiones religiosas se han convertido, se han trastocado para ver nuevas formas de sujeción del individuo a los distintos poderes, ¿no? Como la psicoterapia aparece como, el psicoanálisis en particular, como un modo de confesión para conocer la verdad de uno mismo, donde las personas, digamos, eh, están anclados o atados también a esas relaciones, digamos, de poder y los saberes expertos, por así decir, reproducen esta vigilancia, este control sobre uno, sobre los propios individuos, ¿no? Ella lo que intenta hacer es intentar eludir estas dos grandes críticas que se vienen haciendo, ¿no? Tanto la comunitarista que decía y la centrada en el trabajo de Foucault. Porque dice, se trata también un poco de eludir lo que vendría a ser esta epistemología de la sospecha, o a veces, sobre todo vinculado a la dimensión de la primer crítica a la comunitarista, que tiene que parte de una idea más externalista o por fuera, no inmanente, digamos, a las propias prácticas culturales, sino que parte de una cierta noción de cómo deberían ser las relaciones sociales y en cierta manera hay una cuestión valorativa de valorizar positivamente lo comunitario, lo social en detrimento de lo individual. Intenta correrse de partir a priori de una dimensión más moral. Por otro lado, intenta también correrse esta dimensión más Foucaultiana de un análisis que parte de conceptos que se vuelven muy
generalizadores, dice ella, que aplanan, digamos, la complejidad, digamos, del fenómeno terapéutico en categorías de gran abstracción teórica o conceptual, ¿no? Como vendrían a ser, menciona, vigilancia, biopolítica, gubernamentabilidad, etcétera, que, si se quiere, dejan poco margen a lo que vendría a ser las capacidades críticas de los actores. Y es ahí que dentro de la sociología de la cultura, que donde decía que ya se ancla, me interesa ver también no solo por qué ha llegado, digamos, entre otras cuestiones, a triunfar la terapia, como vamos a ver mejor, sino también qué hacen las personas con las terapias. Y ahí agrega esta dimensión más pragmática o de sociología pragmatista, ¿no? De interesarse por los usos que hacen las personas con los significados o las herramientas que proporciona las terapias, ¿no? Entonces, interesa, decía, moverse esta dimensión a priori, digamos, de partir de ciertas valoraciones para entender mejor las valoraciones que hacen, digamos, los propios, por así decir, usuarios de los discursos terapéuticos. Entonces, le interesa ver esto de cómo funciona esto que llama el etos terapéutico, pero cómo funciona, por así decir, en el presente, en un nivel más general, pero también en paralelo esto, cómo se ha ido constituyendo, conformando históricamente, digamos, y es ahí que intenta ver cómo se ha colado, por así decir, el discurso terapéutico al interior de grandes instituciones centrales, digamos, de la modernidad, como son la familia, el mercado de trabajo, el Estado, la sociedad civil, etc. Entonces, me interesa ver esta idea de cómo se ha ido institucionalizando la esfera en las sociedades contemporáneas. Ahí, en otros trabajos, también discute cuestiones de los clásicos de la sociología, y en vez de ver esta completa pluralización de los mundos sociales, que cada esfera tiene sus propios códigos particulares, etc., intenta a veces hacer el trabajo, a veces podemos decir opuesto, dice ella, a la concepción más weberiana clásica, de ver algunas alianzas comunes en, en mundos que aparenten ser diversos o plurales, ¿no? Después vamos a ver el ejemplo más concreto de la alianza que existe entre la autoayuda y los discursos más psicoanalíticos, por ejemplo, ¿no? Y no como esferas completamente autónomas que tienen su propia modo de racionalizar el mundo, ¿no? Va partiendo de ciertas premisas de esto de la sociología de la cultura. Uno de los aspectos importantes que me interesa destacar, que habla en la introducción, es que va a estar hablando siempre de lo terapéutico o el etos terapéutico en un sentido que sabe que es problemático, pero a propósito que es general, en el sentido que agrega o incorpora dentro de la noción de lo terapéutico tanto prácticas profesionales o más clínicas, por así decirlo, tratamiento farmacológico, pero también con otras prácticas donde aparece la lectura de libros de autoayuda, los programas televisivos y todo un montón de prácticas vinculadas a la industria cultural. Entonces le interesa, desde la sociología de la cultura, donde decíamos que separa, ver esa articulación o esa vinculación que existe entre los saberes, se llama formales, digamos, de las terapias, y por otro lado los saberes más informales, digamos, o de las personas que no son expertas, ¿no? Todo esto para ir pensando, o la pregunta que está siempre de fondo es ¿por qué, digamos, el discurso terapéutico en la modernidad ha llegado, digamos, a tener cada vez mayor fuerza y cada vez mayor alcance, ¿no?
un poco creo que ya mencionaba Marcia, pero esta idea de pensar lo terapéutico, porque la escultura como una especie de caja de herramientas y los discursos terapéuticos en particular permite comprender o da signos, códigos para comprender quiénes somos, pero no solamente, dice ella, en un plano puramente cognitivo de, por así decirlo, conocernos a nosotros mismos, sino que orientados a la dimensión, a la acción, digamos, es decir, permite comprendernos para también actuar. Y ahí también aparece otra cuestión, me parece importante, que es, si bien es una sociología de la cultura, le interesa ver la cultura como una estructura que está, digamos, que explica o que permite comprender ciertos modos de entender la vida, por así decirlo, no hay que pensar la cultura como si fuera una variable autónoma e independiente, sino que la cultura también está condicionada o se articula, digamos, o, a otras estructuras, ¿no? Como la económica y demás. Y en su trabajo, otra de las proposiciones por ahí generales que guían esta sociología de la cultura de la que habla, es un intento de hallar como conexiones sistemáticas entre lo que vendría a ser el significado más macro, por así decir, y cómo se plasma en ciertos grupos sociales que también son productores, por así decir, de significado. Pero dice, estos puntos que en general vengo mencionando han sido compartidos en grandes rasgos por la sociología a nivel general. A ella le interesa agregar un quinto espacio o una quinta proposición que tiene que ver con que la sociología de la cultura también agregue la dimensión de la emoción, digamos, para pensar lo cultural. La emoción aparece en este libro como una especie de energía que condiciona o que impulsa la acción y que está ligado al mismo tiempo a dimensiones cognitiva, de evaluación, de motivación, de lo corporal, etc. Entonces, básicamente, yendo muy rápido, pero básicamente es como dentro de esta estructura que interesa pensar, decía, la terapia como un nuevo estilo emocional que que está institucionalizado, que está formando parte, digamos, de la modernidad. Pensando ella, siempre no lo dije y creo que es importante, pensando más que nada en Norteamérica, ¿no? En Estados Unidos, pero yo creo que se puede trasladar o nos permite pensar otras realidades, aunque seguramente tenga sus especificidades, ¿no? En una dimensión más metodológica, ella va intercalando o recuperando cuestiones más de un método histórico, digamos, de la observación o el análisis de textos en distintos momentos, distintos periodos, pero también el análisis más de tipo etnográfico, que tiene que ver con observaciones, participaciones, entrevistas en profundidad y, bueno, análisis semiótico de los textos. Creo que en general, o al menos en los textos que he leído, siempre está esta dimensión histórica, comparativa, pero también en paralelo entrevistan a las personas y demás para hacer esta interpretación. No sé cómo venimos con la hora, quiero por ahí avanzar un poquito Son más y para... 20 y pico, y Bueno, 24. Tenemos un ratito bueno, más, si queremos dejar también para algún intercambio final. sí, sí, bárbaro, creo que por ahí es lo más interesante, así que prefiero ir capaz más rápido en esto que es como el esquema más conceptual y que ya para mí Marcia también lo presentó eh, perfecto. Así que básicamente estas eran las cuestiones más generales que están en el libro. Dentro de ese libro hay varios capítulos, como por ejemplo el primero que tiene que ver con Freud, un innovador cultural, y es trayendo a colación lo que decía Marcia y Eugenia, de su primer viaje de Freud a Estados Unidos, y las conferencias que da, y bueno, cómo se ha popularizado posteriormente, digamos, el psicoanálisis. Ahí también trae otra cuestión
en otro de los capítulos, La tiranía de la intimidad, trae otras cuestiones que me parece interesante o que vienen muy en línea de lo que aparece en el capítulo del sufrimiento triunfante, que me gustaría presentar la idea, que tiene que ver con la idea de una cierta alianza entre dos discursos que se presentaban y grupos sociales que se presentaban a veces como antagónicos, que son el feminismo de la segunda ola y los discursos más de tipo terapéutico, también de la psicoterapia, psicoanalítico, etc. Y es esta crítica a las terapias muy vinculado a la crítica comunitarista de pensar que la psicoterapia se centra en lo privado y deja por fuera, despolitiza, por así decir, el sufrimiento y lo ancla en la responsabilidad individual. Sin embargo, en paralelo ella va viendo una alianza en estos dos grupos donde se intercalan un montón de nociones de la psicología que permiten, digamos, reclamar o activar dispositivos para reclamar políticamente al Estado, digamos, con el lenguaje que que provee, digamos, en gran medida la psicoterapia. En ya pasando al otro, el que nos interesa, el capítulo de el sufrimiento triunfante, tiene que ver un poco con esto, cómo es que triunfa o se mantiene con éxito, digamos, la psicoterapia, pero el título apunta no al sufrimiento, y es que ella dice, existe ahí un nexo, algo que es como circular o tautológico, entre el tipo de narrativas que prevalece en los discursos terapéuticos y la dimensión y este par salud-sufrimiento que está como siempre omnipresente, digamos, en toda narrativa, ¿no? Entonces empieza haciendo un trabajo más de tipo histórico, donde recupera, por un lado, al trabajo de Samuel Smil, que escribe un libro de autoayuda en 1859, que se hizo muy popular, que fue como que llegó a amplios sectores y que básicamente la idea general que recorre es que se trata de algo, de una dimensión que en una época victoriana, digamos, de represión y demás, pero que recae, digamos, el peso en el individuo o en la responsabilidad individual, el éxito que se puede tener en la vida. Está al alcance de cualquiera, digamos, volverse una persona exitosa. Hasta la persona más humilde, digamos, puede llegar a ser, si se quiere, lo medimos al éxito en esos términos, una persona rica, ¿no? Al menos ahí eran los valores o los ideales que estaban presentes en ese libro. En cambio, Freud, digamos, Freud posterior a la Primera Guerra Mundial, si bien ahí incentivaba la democratización del psicoanálisis, era bastante escéptico acerca de el rol que podía cumplir. Primero, en un sentido de que el psicoanálisis era una práctica a la que no todos tenían acceso, digamos, pero también donde la voluntad individual iba a tener un papel, si se quiere, bastante marginal. Una persona no puede, por así decirlo, salvarse a sí misma, sino que en la interacción con el terapeuta hay una cuestión de largo plazo, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo existen la autoayuda y el discurso psicoanalítico, por lo menos de principios del siglo XX, como que difieren en varios de aspectos centrales. También este libro de autoayuda promueve una narrativa de tipo lineal. Existe una especie de empezamos mal, pero hay una serie de logros acumulados a partir del esfuerzo que, que hacen a una cronología, digamos, en cierta manera horizontal o por etapas, ¿no? De crecimiento. En cambio, Freud va a elaborar una narrativa que llama ella figurativa, donde se combina una cuestión de eventos separados o distantes en el tiempo, y existen como múltiples capas que se pueden conectar, ¿no? No existe algo así como algo lineal. Y para Freud, en vez de ser el fin
el éxito económico o el éxito en otros planos, es lo que promueve la narrativa, es la salud, por así decir, de la psique, ¿no? Entonces, esas son como diferencias bastante importantes. Sin embargo, va a decir, curiosamente, o no curiosamente, pero sí, avanzando las décadas en el siglo XX, sobre todo a mediados de la década del 50, empieza a existir como una alianza, digamos, en torno a la cultura norteamericana, en torno a la autoayuda y, por otro lado, los discursos o los saberes más formales dentro de el psicoanálisis. Entonces, esto que aparentaba como incompatible va a empezar a funcionar como una especie de código híbrido, digamos, que integran estos dos modos de comprensión. Entonces, eh, va a estar hablando de cómo se articulan estos, que un poco mencionaba en la introducción, estos saberes expertos o formales con lo que vendría a ser la cultura popular, ¿no? Entonces, por un lado esto, cómo el lenguaje, si se quiere, como un código especializado dentro de la psicología, a la que pocos tenían, el psicoanálisis, a la que pocos tenían acceso, cada vez se fue popularizando, ¿no? Y eso gracias a que muchos escriben libros de autoayuda a partir de usar categorías de tipo, se quiere, psicoanalítica. Y ahí empieza esta idea de un psicoanálisis que podemos decir y psicoterapias que empiezan a otorgarle, digamos, un mayor peso a la agencia individual. Freud, podemos decir, o el Freud de principios del siglo XX, era alguien que, decíamos, era escéptico a el papel que podía tener la agencia individual en el proceso de recuperación, justamente la idea de el inconsciente y demás, por más de que voluntariamente la persona quiera salir adelante, hay otras cuestiones dentro de la subjetividad que operan, digamos, a la neurosis, etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta que recorre todo el capítulo en base a esta presentación es cómo se traduce esta estructura cultural terapéutica en microprácticas, dice, que están presentes en las maneras en que las personas, digamos, cuentan y dan sentido, digamos, a su propia vida y también a la conducta de los demás, ¿no? Entonces, ¿por qué? En otras palabras, ¿por qué triunfa la terapia? Y va a enmarcar o va a presentar varios factores o elementos, digamos, para pensar por qué triunfa esta perspectiva terapéutica. Por un lado, tiene que ver con cambio interno en la psicología, esta idea de, también en el siglo XX, la psicología es más humanista, psicologías que más tendiente, como por ejemplo Erickson, Roger, psicólogos del yo, que dan más margen, digamos, a el papel de la conciencia para, digamos, la recuperación individual, ¿no? Esta idea de propender también a la autorrealización como fin de el individuo, algo que no estaba, por así decir, en los textos, en los objetivos de Freud en un principio, ¿no? Pero además de eso, podemos decir que hay cambios, además de los cambios en la teoría psicológica, hay una institucionalización del discurso terapéutico dentro del Estado. La terapia va a permear, digamos, se va a formar, por ejemplo, en Estados Unidos, el Instituto de Salud Mental, digamos, después de la Segunda Guerra, y bueno, va a haber dentro del Estado un montón de psicólogos, terapeutas, etc. En ese marco también cada vez tenía mayor o empieza a cobrar mayor autoridad lo que vendría a ser los psicólogos, en un marco donde la ciencia o los saberes expertos tenían cierta o mayor autoridad. Pero también aparece en la cuestión de lo que vendría a ser eh, el desarrollo del el manual estadístico, diagnóstico y estadístico del DSM, ¿no? En 1980, el manual número 3, donde
centrado en los síntomas, se empiezan a generar un montón de categorías que también permiten diagnóstico y ese par de los tratamientos, todo vinculado, digamos, a seguros, digamos, sí, seguros de salud que están vinculados, digamos, a la cuestión, las compañías de seguro que están vinculados también a lo estatal, pero también al rol que empiezan a estar jugando las industrias farmacéuticas en la cuestión de tratar trastornos, digamos, psiquiátricos, ¿no? Eso por una parte, podemos decir la dimensión más de los saberes expertos. Por otra parte, dice, cada vez más empieza a ser usada, digamos, la terapia y la psicología por parte de los actores de la sociedad civil, y ahí menciona la cuestión de, sobre todo, digamos, las feministas de la segunda ola y esta idea de usar un montón de categorías como maltrato infantil, como trauma, etcétera, y después también los combatientes de Vietnam, donde intentan o promueven, digamos, varias categorías, digamos, de la psicología, como estrés postraumático y demás, que permiten o le permiten la obtención de ciertos derechos, de reconocimiento, etc. Entonces ves cómo a partir o complejizando esta dualidad entre lo psíquico como formando parte de lo privado y lo político como algo público, empieza a haber esta conexión compleja, digamos, entre fenómenos psíquicos, digamos, el sufrimiento y la noción de víctima y la capacidad de ciertos actores para poder reclamar políticamente, digamos, para restaurar o recuperar, digamos, la salud. Entonces, en este marco es que va a decir, está surgiendo un tipo de narrativa, digamos, poderosa, digamos, que permite, decíamos, comprender o explicar el sufrimiento, digamos, o la identidad de múltiples maneras o básicamente en casi todos los aspectos. Entonces, la narrativa, dice ella, es una dimensión fundamental que tenemos para comprender nuestra identidad. Existen múltiples narrativas, pero en el marco de la modernidad aparece a tener mayor protagonismo esto que llaman narrativas de tipo terapéuticas, que son narrativas que caracterizan como tautológicas, circulares, y esto porque aparece una cuestión de donde tiene que estar tiene que estar presente el sufrimiento o una deficiencia que debe corregirse para poder, digamos, alcanzar la superación. Entonces, o es una cuestión de que se tiene mucho miedo o no se tiene miedo, se ama demasiado o no se ama, etcétera. Un montón de comportamientos que siempre son leídos como problemáticos para poder después de ahí trabajar, digamos, en eso. Entonces, ahí también lo menciono, lo vincula con esta cuestión más de la medicalización, digamos, lo que se ha dado a llamar como medicalización de la sociedad, donde un montón de fenómenos que antes no formaban parte de los asuntos médicos empieza a pensarse de esa manera, ¿no? Ya va trabajando el ejemplo de la cuestión de la identidad, me quiero detener, así que queda margen para la discusión. También viene hablando de lo que vendría a ser, que para mí ilustra bien este tipo de narrativa terapéutica, lo que ella llama como narrativa demoníaca, ¿no? Que es la idea de que el origen del problema está en Satán, en el mal o en algún hecho, digamos, de tipo traumático que está por fuera, digamos, del sujeto o que escapa a lo que vendría a ser la voluntad individual. Ese mal se incorpora al individuo, lo perjudica, digamos, lo transforma su identidad, pero muchas veces la persona ni siquiera es consciente de ese mal o ese trauma. Pero sí, de lo que se trata ahora es de reconocerlo en el presente a partir de las herramientas que nos provee la psicoterapia, y es desde ahí que en el presente sí aparece como una agencia individual para poder transformar, digamos, nuestra propia vida, ser el protagonista, digamos, de nuestro propio cambio. Entonces,
ahí aparece esto que también hablaba Marcia, la narrativa como un género performativo. No es solamente una cuestión de comprensión, por así decirlo, sino que también produce o promueve prácticas, microprácticas para la transformación de uno mismo. Además, aparece el discurso terapéutico como emociones públicas, digamos, que aparece, mientras más se cuenta de lo privado públicamente, aparece como un medio también para la recuperación, de ahí la incentivación, digamos, a contar como un primer paso o un paso, digamos, para estar mejor. Y es ahí también podemos decir que las biografías o las biografías terapéuticas se vuelven también una mercancía que se consume y que genera, digamos, ingresos, ¿no? Que para mí de ahí está, no lo está pensando tanto en ese plano, pero en en las redes sociales aparece mucho la cuestión, creo que Julián también lo traía. De ahí todo un género, un boom de el género de la autoayuda y también lo que se conoce como las memorias de la miseria, que no es solamente esta dimensión de económica o de mercancía, sino que también da un cierto capital, digamos, simbólico de reconocimiento a las personas que promueven, digamos, este tipo de narrativa. Entonces, básicamente, una de las dimensiones me parece fundamentales que aparece dentro de las narrativas terapéuticas, que son como la dimensión fundamental dentro de estas microprácticas de la cultura terapéutica, tiene que ver con que si bien somos víctimas de nuestro pasado y no podemos hacer nada por las cosas que ya pasaron, por así decirlo, ahora en el presente la responsabilidad de salir adelante y de estar bien depende exclusiva y prioritariamente, digamos, de uno mismo o del sujeto que se reconoce como con sufrimiento. Después en otro de los capítulos va presentando un poco algunas críticas de esto, pero bueno, básicamente lo que quería como compartir de estas ideas generales, digamos, de Luz, para también dar paso a la charla. Gracias. Gracias a vos, Tevi, muchísimas gracias. Un panorama amplísimo el que traes. Se me ocurren muchas cosas. Eh, Igual voy a ser breve porque quiero que puedan aportar quienes tienen una lectura más extensa, que yo, Julián, yo sé que vos la tenés más trabajada, así que confío en eso. Claro, ahora entendí, cuando lo situaste concretamente en la experiencia del psicoanálisis de Estados Unidos, ahí es donde me estallan todas las cuestiones que me hacían ruido a mí. Digo, no está hablando de una cuestión general, sino de cómo se introdujo el psicoanálisis y se integró a otros saberes, expertos o no, o legos o no. Y claro, es muy distinta a la experiencia en América Latina, muy distinta a la experiencia en Europa, digo. El otro día escuchaba que Milei dice que no adhiere al psicoanálisis porque es algo de zurdos. Y digo, ¿qué más quisieran? Con el estalinismo el psicoanálisis fue totalmente desplazado. Y acá en Argentina hubo movimientos de izquierda psicoanalítica que tuvieron otro anclaje, sin dejar de considerarlo como fenómeno cultural, ¿sí? Entonces, digo, la incorporación del psicoanálisis ha sido tan múltiple, tan diversa en distintos momentos históricos y en distintas regiones, que claro, entiendo por qué puede plantearse este pastiche o esta articulación entre el psicoanálisis y la autoayuda, y a la vez pienso que es distinta a la experiencia de acá, lo que no quiere decir que no haya condiciones para que se generen otras o las mismas articulaciones que en un momento no se dieron, digamos, no hubo condiciones de posibilidad para que se dieran y ahora se pueden estar dando, o se pueden dar, o se pueden haber dado y estábamos viendo algún efecto de eso. Eso me parece fundamental tenerlo en cuenta, porque el estudio de ILUS está situado históricamente y geográficamente. Entonces me parece tener también en cuenta eso. Yo no soy especialista, ni mucho menos, en historia del psicoanálisis, de los psicoanálisis. Tampoco hay un psicoanálisis. Hoy por hoy quedó totalmente desbordada la idea del psicoanálisis en relación solamente a Freud. Hay otras corrientes que se están matando de lo lindo entre sí y demás. Entonces me parece interesante tener eso en cuenta, haciendo salvedades, ¿no? De decir, bueno, a ver qué onda acá. Eso por un lado.
Después me pareció buenísimo que completaras esa serie de la integración del psicoanálisis a los saberes de Estado y a la psicología, con lo que después fue derivando en la formación del DCM. Nosotros hemos conversado en otros momentos de lo que fue los 2 primeros volúmenes del DCM, lo que son, ¿no? La estructura, la ingeniería que tienen detrás, y esta, como decimos siempre, loca manera de incorporar términos psicoanalíticos, y lo que implicó por eso el cambio que implica el DCM3, donde cuando es necesario sacárselo del medio, se lo sacan el psicoanálisis del medio, y es una apuesta por una biopsiquiatría rampante, ¿no? Y la relación con toda la psicometría que planteaba Julián. Me parece que todo eso es recontra interesante, no por lo anecdótico de decir, es solo un país, sino porque es el país que motoriza hoy por hoy la globalización de estos saberes y estas articulaciones. Así que, vieron cuando esto que digo, no pasó en otro momento que se articulara en regiones como la nuestra, pero quizás estén dadas las condiciones para que ahora sí pase, se integre. De hecho, la persona que está sonando como ministra de Capital Humano acá es especialista en mindfulness. Se lo decía, se lo mandaba digo, especialista en mindfulness, ¿no? Es como decir, yo soy especialista en... Ciencias de la familia. Esta es la formación formal, pero viste que las especialidades no son tan certificadas. Es como, viste, especialista, había uno que era especialista en globalización, ¿no? Es como, en otras gestiones, yo me acuerdo, Fernando Iglesias. Entonces, hay cosas así que se combinan las certificaciones con las especializaciones que son, digamos, tan novedosas que a veces ni siquiera están acompañadas de todo un sistema de certificación. Hay que ver, Julián, te llaman tu investigación, porque aparte, ella sí es especialista en cuestiones cognitivas de niñeces. Digo, dentro de lo que es la formación que marca Milagros, que marcó tan acertadamente Milagros, de Ciencias de la Familia, se especializó en niñeces, y vos estás en esa, Julián. Tenemos que la agarrar de Universidad vuelta, Austral. exacto, en la Austral. Tenemos que agarrar de vuelta Nacimiento de la Biopolítica y sacarle todo el jugo, Julián, porque ahí está, hay muchas cosas. Y sí, digo, una sola cosita más. ¿Cómo planteas esta diferencia en cómo arma Freud la idea de no surge de una carencia, de un déficit o de un exceso, sino que Freud lo trabaja en distintos momentos, ¿no? Pero en tanto no haya una reelaboración de eso, que no es solamente hacerlo consciente, en tanto no haya una reelaboración de esas situaciones que en algunas etapas de su pensamiento lo llamó traumáticas, en otras no necesariamente, no hay el objetivo último que él en algún momento llamó trabajar y amar. ¿Para qué el psicoanálisis? Para trabajar y amar. Y no trabajar, lo pensaba en términos de alienación del trabajo, sino el trabajo como cemento social, ¿no? Como más en la línea Durkheim, que hay muchos elementos durkheimianos en Freud. Y decía, bueno, ¿qué diferencia hay ahí en este viaje del sujeto? ¿No? ¿Qué diferencia hay ahí respecto de otros viajes más propios de los discursos de autoayuda, que son los viajes que nos prometen ahora? Dicen, hay que sufrir, vamos a tener que sufrir. Recién hablaba o ayer habló Carlos Rodríguez diciendo, el sufrimiento no está fuera de la ecuación, hay que sufrir. Entonces, digo, esa articulación en la biografía, en la narrativa individual y social, que como no hay diferencia, porque no pueden pensar lo social como distinto, es la misma narración. Me parece que ahí va marcando algunas diferencias y a mi entender rescata, si es que necesita ser rescatado, al psicoanálisis. Veremos después qué es eso, estamos hablando acá de Freud, de otras narrativas que presentan viajes del sujeto, ¿sí? O para convertirse en sujeto. Habrá que ver cómo se pone en juego todo eso. Para mí hay que volver a leer algunas cosas de Freud, no sé, yo a Lacan le tengo mucho temor porque no lo entiendo, entonces me restrinjo, pero bueno, esto que decía, hay que cortar los tabiques disciplinares y empezar a mirar qué hay ahí, traer gente que por ahí lo tenga más manchado, más estudiado y conversar. Y sí me parece que de vuelta, ¿no? Nosotros tenemos una investigadora en nuestro país que es Paula de Buren, que trabajó la escuela austríaca, ella es economista y trabajó la escuela austríaca en particular,
a partir digamos, de todo el desarrollo de nacimiento de la biopolítica, creo que va a ser la persona más consultada de 2024 para muchas cosas. Yo ya tengo el contacto y le vamos a pedir que también venga para conversar con nosotros por toda esta línea de lo que es el capital humano, el umbral epistemológico, cosas que ahora parecen muy poco desarrolladas, pero que son muy interesantes para pensar y para conversar. Y Eva y Luz, nada, no más que admiración de los recorridos que ella plantea y que traza, ¿no? Es genial, genial. Muchas gracias, Tevi. Sí, bueno, gracias, Esteban. La verdad no había leído la totalidad del libro. Lo que sí ahora recordaba era que creo que ese libro es previo a las conferencias esas de intimidades congeladas y ahí retoma justamente parte de lo desarrollado ahí. Eh, Nada, a mí desde que la leí a Ailur me pareció muy fuerte esta idea de que la propia terapia produce el sufrimiento como forma de en algún momento escaparle o parte de su operación es volver a traer eso. Y bueno, nada, recomendar simplemente este libro de Fes, de Lucien Fes, Crítica de la Comunicación. Ahí desarrolla todo lo que él llama la ciencia cognitiva y particularmente él lo llama tautista por autista, tautológico y totalitario, porque sí, es muy fuerte, pero porque básicamente es centrada en sí misma, no deja a ninguna otra disciplina, digamos, o forma de pensamiento, perspectiva, entrar en esa discusión. Es tautológica, pues se cierra en sí misma y habla de sí misma, y es totalitario, porque en el fondo intenta expandirse, ¿no? A a otras series de campos. Eh, Pensaba también esto de los dos psicoanálisis. Hay un libro que la verdad que no leí, que es Psicoanálisis y Plasticidad Neuronal o Neurológica. No me acuerdo de qué, son dos autoras. Pensaba, ¿no? En este cambio también que se va a través de ese concepto de plasticidad neuronal, cómo se desarrolla esta posibilidad de afectarnos a nosotros mismos y a partir de ahí, ¿no? Cambiar nuestras disposiciones cerebrales. Creo que es muy importante. Y nada más, no sé. Nada, me quedé pensando en otras cosas, pero ¿Cuál era, Juli, el libro? eh, Porque yo tengo mira, el de Gerard Pommier, Cómo las neurociencias a demuestran el ver. psicoanálisis. Digo, en esta Ahora idea de lo tender busco y lo puentes. paso. Dale, gracias. Me acuerdo que se lo regalé a mi esposa y casi me mata. Eh, no, estas ideas de tender puentes, ¿no? Igual no es un libro de acá, es francés, el autor. Para tener en cuenta, ¿no? Estos intentos de sutura, de articulación y de integración, más que nada, ¿no? Porque es como que no quede nada afuera. Muy distinto del nuestro, nada se pierde, todo se acumula. Muy distinto, porque más que nada es como este neologismo condensado de tautista, me parece que va a ser difícil no usarlo todo el tiempo. Va a ser difícil no usarlo todo el tiempo, porque es muy elocuente el tautismo de las ciencias cognitivas. Yo tengo algún otro libro de ciencias cognitivas, después te lo busco, Juli. Aparte yo creo que sí, es momento de reflotar algunos textos que hemos leído hace un tiempo y revisarlos, indudablemente. Con, con esta luz, parece cacofónico, que trae Eva y Luz, me parece que hay que recomponer, sí, somos un chiste, hasta discursivo, actualmente todo es un chiste, pero bueno, estamos en esa. ¿Alguien más que hace algún comentario? Pues estamos a 5 minutos de cerrar en horario. No, a mí en lo particular, agradecerles por este encuentro, sobre todo volver a leer a Eva y Luis, que recuerdo haberla leído en algún momento, pero donde ni siquiera me estaba acercando a este tipo de temáticas, entonces ahora
me motiva a buscarla y volverla a leer. Así que bueno, le súper agradezco por eso, porque es como que me remontó a, che, yo en algún momento la leí y no le presté demasiada atención. O sea, esa es mi sensación. Así que bueno, les agradezco mucho por haberme permitido participar de este encuentro. Me llevo ahí como un montón de preguntitas y un montón de apuntes que eso, nos hacen repensar en los campos en los que estamos estudiando y me pareció súper interesante esta reconstrucción que hace, que ahí Marcia lo trajo, de bueno, cómo se entrelaza con esos autores clásicos que leímos en algún momento y cómo los retoma y bueno, eso me pareció excelente. Así que bueno, muchísimas gracias. Bien, a mí se me plantea, bueno, en este contexto, como algunos están hablando de la resistencia psicológica, ¿no? En defensa y poniéndole un anclaje en las redes sociales. Fue llamativo que no se mencionara la palabra poder, ¿sí? Y sí me quedo pensando en estos procesos éticos, creo que se mencionó en la segunda parte, y en la cual, bueno, a nivel sociedad humana, siempre los rituales eran los que regulaban las normativas de la comunidad, después la iglesia tomó ese lugar, normativizando, ¿sí? Y hoy nos encontramos con una crisis existencial donde se plantean dictaduras de felicidad, donde los sujetos nos autoimponemos el castigo también. Y entonces la pregunta es, ¿qué procesos éticos están en pugna? ¿Sí? Siendo que, bueno, por un lado, si plantean libros de autoayuda, que van en detrimento también de la comunidad, sí, pero al mismo tiempo haga su propio historieta, ¿no? Sería algo así. Bueno, señalar ese planteo de qué procesos éticos nos están tensionando y cuáles deberían dirigirse hacia a un colectivo en donde el sujeto no se sienta asfixiado, ¿no? Y caiga en mayor sufrimiento. Creo que esa es lo que yo estoy tratando de entender, ¿no? Totalmente, Claudia. El factor de la resistencia me parece que hay que también poder enunciarlo y enarbolarlo inclusive de una manera que no quede rápidamente gastado, que no se queme en una palabra vacía, ¿no? Sobre todo si no se lo piensa referencialmente al poder, sobre todo si resistencia va a tener que ver con un repliegue, digo, en esta cosa de que todo sirve, ¿no? Resistencia como un repliegue hacia lo individual. Vamos a ver cómo se va configurando todo. Me parece que lo estimulante, lo valioso de este encuentro es cómo nos vamos, no cómo llegamos. Me parece que hemos conversado hacia el arranque y el mood es muy distinto al final que al arranque, así que sin duda el año próximo, si todo surge dentro de lo esperado en términos formales, nos vamos a volver a encontrar. Y sí vamos a estar en contacto durante todo este tiempo, ¿sí? Yo les quiero agradecer especialmente a Esteban y a Marcia, por supuesto, por lo que implica llevar adelante una presentación a esta altura del año, con el año que tuvimos en concreto y con las situaciones más coyunturales también. Así que de vuelta mi enorme agradecimiento por traer estos trabajos, y este trabajo de análisis y de presentación tan valioso, ¿sí? Seguimos el año que viene, ¿sí? Muchísimas gracias. Estamos Gracias, ahí. Euge, Esteban. Gracias. Gracias a Bueno, todos. Gracias. muchas Un gracias abrazo a Muchísimas todos. por gracias. los Muchas comentarios. gracias, Juanma. Bueno. Nos vemos. Estén muy bien. Cuídense. Chao.